Mi nombre es Eobard Nakano. Vengo del siglo 25, un tiempo donde los héroes ya no existían, donde los símbolos eran solo mitos archivados, donde el nombre Flash no pertenecía a un hombre, sino a una leyenda, y era mi héroe. Lo admiré, lo estudié, quise entenderlo, no quería destruir su legado, quería continuarlo. Planeé el experimento perfecto, cada cálculo, cada variable, cada riesgo. Iba a ser el Flash del siglo 25, el héroe de una era que había olvidado cómo creer. Todos me mirarían correr, todos pronunciarían mi nombre, podía tenerlo todo, hasta que lo perdí. Barry Allen, el hombre que, en mi mente, me arrebató el futuro, no por maldad, no por odio, sino porque el tiempo lo eligió a él, y yo no supe aceptarlo. Encerrado, comprendía algo que nadie más vio. No era solo admiración, no era solo obsesión, era sangre. Busqué respuestas donde el tiempo no podía mentir, en archivos genéticos, en registros familiares borrados por los siglos. Y encontré mi apellido, Nakano. Seguí investigando. Y entonces lo entendí. Yo descendía de Barry Allen, de Flash, y de una de las quintillizas Nakano. No importaba cuál, el nombre era irrelevante. Lo que importaba era el significado. La Speed Force había corrido por mi linaje, por mi familia, por mi historia. Era mi derecho de sangre. Un derecho que me fue negado. No despertó, no respondió. Como si el tiempo mismo hubiera decidido que yo no merecía lo que llevaba en la sangre. Y entonces comprendí algo aún peor. Flash no solo usaba la Speed Force, estaba permanentemente conectado a ella. La estudié, la diseccioné, la forcé a responderme. Y cuando no me aceptó, la invertí. Así nació mi Speed Force negativa. No sana, no protege, no perdona. Existe para corregir lo que el tiempo decidió mal. Si no podía ser el héroe de mi presente, entonces tomaría su pasado. No para salvar el mundo, para reclamar mi destino. Observé, esperé. Regresé cuando atrapó a su primer criminal. Regresé cuando corrió por primera vez. Regresé el día del rayo, una y otra vez, hasta entenderlo todo. No tenía que matarlo. Podía hacer algo mucho mejor. ¿Y si este vaso no se derrama? ¿Y si los químicos nunca caen? ¿Y si el rayo nunca lo toca? Imagina un mundo sin Barry Allen. Un solo Flash. Yo. Ese sería mi origen. Ese sería mi destino. Pero el tiempo reaccionó. Casi fui borrado de la existencia, porque intenté impedir que Barry Allen se convirtiera en Flash. Y entonces lo entendí. Mi primer hecho Flash. Barry Allen debe existir. Debe convertirse en Flash. Para que yo pueda existir. Para que yo pueda convertirme en lo que estoy destinado a ser. El hombre que más odio. Tiene que vivir, o yo moriré. Lo enfrenté, y perdí. Tenía experiencia. Yo no. Fui castigado por mi arrogancia. Pero aprendí algo. Si no podía matarlo, podía herirlo. Podía tocar aquello que lo hacía humano. Lo intenté una y otra vez. Cada vez más feroz. Sabía que esa era mi venganza. Pero no era suficiente. Porque había otra regla. Otro hecho Flash. No importa cuánto lo intente. No importa lo cerca que esté. Siempre encuentra la manera de detenerme. Así que cambié el experimento. No muerte. Desmoralización. Hacerlo correr. Hacerlo fallar. Hacerle creer que pudo salvarlos. Porque el tiempo no se rompe matando héroes. Se rompe haciendo que lleguen tarde. No fui imprudente. No al principio. Sabía que no podía romper la línea del tiempo de golpe. Sabía que hacerlo directamente solo llamaría la atención de fuerzas que incluso yo respetaba. Así que hice lo que siempre hago mejor. Planeé. Traje conmigo fragmentos de mi mundo. Tecnología adelantada a su tiempo. Ideas que aún no deberían existir. Y villanos. No cualquiera. Elegí a dos hombres rotos, fáciles de empujar, fáciles de odiar. Leonard Snart. Min Rory. Capitán Frío y Adwabe. No eran peones. Eran catalizadores. Los solté en esta época con una sola intención. Hacerte la vida imposible. Obligarte a correr. Obligarte a elegir. Obligarte a fallar. Cada robo. Cada enfrentamiento. Cada ciudad en peligro. No era caos. Era ensayo. Todo lo que ocurrió. Todo lo que creíste accidental. Fue parte del experimento. Pero cometí un error. Uno que no vi venir. Tú también cambiaste el tiempo. No con intención. No con cálculo. Sino con compasión. Con decisiones humanas. Con errores. Y el tiempo. El tiempo odia los errores compartidos. Entre tus cambios accidentales. Y mis correcciones forzadas. La línea del tiempo se volvió inestable. Fragmentada. Y algo despertó. Un espectro del tiempo. No un hombre. No un velocista. Una corrección. Algo que no caza villanos. Caza paradojas. Y yo.
Yo era la más grande de todas. Huir no era una opción. Viajar más solo lo haría más rápido. Así que tomé una decisión. Me quedé. Me escondí a plena vista. Adopté un rostro que inspiraba confianza. Una mente brillante. Un hombre que nadie cuestionaría. Harrison Wells. La silla no era un trono. Era una jaula. Una batería de taquiones diseñada para una sola función. Mantenerme estable. No necesitaba correr. No necesitaba acceder a la Speed Force negativa. Porque yo ya no existía como debería. Era una paradoja viviente. Y la paradoja se alimenta de lo mismo que la creó. La Speed Force negativa no me daba poder. Me mantenía con vida. Mientras tú creías avanzar. Mientras creías que cada enemigo era un obstáculo aislado. Yo estaba anclándome al pasado. Esperando. Observando. Aprendiendo exactamente cuando dolía más. Porque el objetivo nunca fue matarte. El objetivo era asegurarse de que el tiempo recordara que todo héroe siempre llega a un momento en el que corre. Y aún así, no es suficiente. Necesitaba que fueses más rápido. Lo suficientemente rápido como para derrotar a ese espectro tú solo, y una vez lo derrotaras yo te asesinaría, pero mi odio por ti simplemente es enorme. No podía dejarte ser feliz, Barry. Verte con esa quintilliza me aborrecía, aunque claro, no estaba seguro de que ella fuese mi sangre, que yo fuese su descendiente, pero me arriesgué sabiendo que ahora que la silla que me mantenía con vida cumplió su objetivo. Pues tras todos estos años cambié el enfoque de mi plan levemente a hacer cambios minúsculos en la línea temporal, lo que poco a poco ayudó en que me volviese una paradoja que tú no pudieses borrar sin asesinarme, y yo te conozco perfectamente, Barry, no es algo que harías. Sin embargo, lo único que no calculé era ese espectro de tiempo. Aunque, hay algo más que descubrí mientras te observaba. Algo que no encajaba. No en el tiempo. No en la Speed Force. No en ti. Al principio pensé que era interferencia. Un error más causado por tantas líneas temporales rotas. Pero no lo era. Era consistencia. Cada vez que corrías. Cada vez que el tiempo reaccionaba a ti. No lo hacía como debería hacerlo con alguien de este mundo. Así que investigué. No tus acciones. No tus decisiones. Tu existencia. Busqué tu punto de origen en la línea del tiempo. Tu nacimiento. Tu primera huella temporal. Y no estaba ahí. No como debería. Tú no perteneces a este mundo. No de la forma en que crees. Eres una reencarnación. Un eco de alguien que ya existió. Arrastrado a una realidad que no era la suya. Por eso el tiempo te tolera. Pero nunca termina de aceptarte. Por eso puedes cambiar cosas que no deberías. Sin que el mundo se rompa de inmediato. Tú no eres un accidente. Eres una anomalía estable. Un alma que el tiempo recicló porque no supo qué hacer contigo. Y ahí lo entendí. Por eso la Speed Force te responde sin preguntarte quién eres. Por eso corres distinto. Por eso, incluso cuando fallas. El tiempo te da otra oportunidad. No porque seas especial, sino porque no perteneces aquí. Tú eres la prueba de algo que el tiempo jamás debió permitir. Y yo soy la consecuencia. Porque mientras tú intentas proteger un mundo que no era el tuyo, yo soy el único que entiende que este universo ya estaba roto mucho antes de que yo apareciera. Corre, Alex. Yo me quedaré aquí, esperando el momento exacto en el que el tiempo decida a cuál de los dos debería haber dejado existir. Ne, 教えてくれる？ちょっと教えなさいよ。ここ、教えて。教えてください。教えてくれますか？きっと消えない、今日は言えない、元通りにはもうできない。元分じゃ嫌だから独り占めしてもいいかな。記憶の中では晴れ物だや、君と僕は同じコースにもう少し背伸びして歩きたいってビードの靴移り変わる季節模様、きっと消えない今日は言えない元通りにはもうできない、あの頃に隠した本物はどこ、怒ってくれない分かってくれない思ってもただ募ってしまうだけ。
の中では二人の部屋君と僕は Los fuegos artificiales estallan en el cielo. Colores. Risas, música. Todo ocurre como si el mundo no acabara de romperse. Yo no escucho nada. No siento el suelo bajo mis pies. No siento el aire en los pulmones. Solo veo el cuerpo. Itsuki. Está tendida en el suelo, los ojos abiertos, sin enfoque. La sangre se extiende lentamente, oscura, real, imposible de negar. No, 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 mis manos tiemblan. Esto no está pasando. Esto no puede estar pasando. Siento como algo se quiebra dentro de mí. Y entonces gritan. Snart y Rory aún están ahí, a unos metros, tratando de huir. Los miro. Y todo lo que queda en mí es rabia. No recuerdo haber corrido hacia ellos. Solo recuerdo el impacto. El sonido del hielo rompiéndose cuando lo atravieso. El grito de Rory cuando lo lanzo contra una estructura metálica. Alex, detente. Grita alguien. No escucho. Los voy a matar. Esa idea es clara, simple, honesta. Les golpeo una y otra vez. Demasiado rápido. Demasiado fuerte. La sangre no es mía. Snart cae de rodillas, jadeando. Rory apenas se mueve. Ya basta. Alguien más grita, los vas a matar. Quiero hacerlo. Quiero que desaparezcan. Quiero que el mundo les cobre lo que me quito. Pero algo me detiene. No es razón. Es vacío. Mis fuerzas se van de golpe. Doy un paso atrás. Luego otro. Mis manos están rojas. Mis brazos también. Estoy temblando. Vuelvo caminando. Lento. Pesado. Cada paso es un castigo. Me arrodillo junto al cuerpo. Itsuki no se mueve. No, mi voz se rompe, no me hagas esto, la tomo de la mano. Está fría. Por favor, susurro, por favor, no hay respuesta. Las lágrimas caen sin control. Mi respiración se vuelve errática. Estoy manchado de sangre. No sé cuánta es mía. No me importa. Llegué tarde, dije entre sollozos, otra vez el cielo explota en luz. Fuegos artificiales. Como una burla. Entonces escucho pasos, lentos. Alguien se acerca. Levanto la vista. Itsuki. Está de pie frente a mí. Intacta. Viva. Mi corazón se detiene. No, esto no. Ella se arrodilla frente a mí. Tiembla. Sus manos van a su cabeza. Y entonces se quita la peluca. El cabello cambia. La expresión también. Alex. Dice, con la voz rota. Es Nino. El mundo se queda en silencio. Yo lo siento, no salió como debía. La miro. Luego miro el cuerpo a mi lado. La verdad cae como un golpe seco. No, no, ¿dónde? Mi voz apenas sale. ¿Dónde está Itsuki? Nino aprieta los labios. No responde. No hace falta. El cuerpo sigue ahí. Inmóvil. Real. Itsuki, la verdadera Itsuki. Murió. Mis manos vuelven a temblar. Pero esta vez no corro. No grito. No peleo. Solo me quedo ahí. De rodillas. Cubierto de sangre, llorando frente a un mundo que sigue celebrando como si nada hubiera pasado. Han pasado algunos días tras esto, días que para mí han parecido eternos, días en los que sueño con ella, días en los que lloro por ella. ¿Saben cuál es la peor parte de ser un velocista? Que el tiempo pasa lento. Los minutos parecen horas, las horas días y los días semanas. Mientras más rápido voy, más lento es todo para mí. El día de hoy, el cielo estaba gris, no dramático, no tormentoso, solo gris, como si incluso el mundo hubiera decidido no exagerar algo que ya era insoportable. El ataúd estaba frente a nosotros. Itsuki Nakano. Mi pecho se sentía vacío, pero pesado al mismo tiempo. Una presión constante, como si respirar fuera una tarea que alguien olvidó explicarme cómo hacer. Las hermanas estaban ahí, juntas, pero no unidas. Ichika mantenía la mirada baja, los ojos hinchados, el maquillaje inexistente. No actuaba. No había fuerzas para eso. Miku apenas se movía, abrazando su propio cuerpo como si temiera desarmarse si soltaba los brazos. Yotsuba estaba rígida, demasiado recta, con las manos apretadas al frente, los labios temblando sin sonido. Y Nino estaba rota. No lloraba de forma escandalosa. No gritaba. Pero su rostro estaba vacío de la furia que siempre la definía. Sus ojos rojos miraban el ataúd como si aún esperara que se levantara y dijera que todo había sido una broma cruel. Yo estaba a su lado. No sabía por qué. No sabía si tenía derecho. Mis manos estaban entrelazadas frente a mí, quietas, como si cualquier movimiento pudiera romper algo más. Llegué tarde. La frase no dejaba de repetirse. Llegué tarde. El sacerdote hablaba. La gente escuchaba. Alguien sollozaba detrás. Yo no escuchaba nada. Solo veía ese nombre. Itsuki. La chica que siempre hablaba demasiado. La que se enojaba por tonterías.
La que creía en reglas, en esfuerzo, en hacer lo correcto. La que murió porque yo no fui suficiente. Cuando todo terminó, la gente empezó a moverse. Condolencias. Abrazos incómodos. Palabras que nadie recuerda. Las hermanas permanecieron ahí. Yo también. Hasta que Nino dio un paso al frente. Dijo en voz baja. Su voz no tenía filo. Eso fue lo que más me dolió. La miré. No supe qué decir. ¿Podemos Hizo un pequeño gesto con la cabeza, señalando un lado. hablar un momento? Asentí. Nos alejamos unos pasos, lo suficiente para que el mundo se volviera un murmullo distante. Nino se cruzó de brazos. No por frío, por costumbre. No he dejado de pensar en esa noche. Dijo. Tragué saliva. Yo tampoco. Su voz se quebró. Nunca pensé que iba a ser la última vez que la vería. No supe qué responder. No había palabras que arreglaran eso. No debí dejarla, dije. No debí permitirlo. Nino negó con la cabeza. Tú hiciste todo lo que pudiste. No lo creí, pero necesitaba oírlo. Yo estaba ahí, añadí. Y aún así, Llegaste tarde. terminó ella por mí. Asentí. Eso no te hace un monstruo, te hace humano. Sus palabras no quitaron el dolor, pero evitaron que me hundiera un poco más. Nos quedamos en silencio. El viento movía suavemente las flores. Gracias, Barry, ¿Por qué? por quedarte. Respondió. Por no desaparecer después de todo esto. No sabía que había considerado hacerlo. Tal vez ella sí. Nino dio un paso hacia mí, aunque con duda en su rostro. Luego me abrazó. No fue un abrazo tímido, ni breve. Fue fuerte, necesario. La rodeé con cuidado, como si temiera romperla. Sentí como su cuerpo temblaba, cómo contenía el llanto. No te vayas. Susurró. No lo haré, respondí sin pensarlo. Nos quedamos así unos segundos más. No para consolar, para sostener. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Nino se limpió los ojos. Di unos pasos hacia atrás. Las miré a todas una última vez. Y me fui. Caminé sin rumbo. No corrí. No tenía a dónde ir rápido. ¿Ves? Dijo una voz en mi cabeza. Suspiré. No ahora, Barry. Siempre dices eso. Porque nunca es buen momento. Y aún así sigues escuchando. Sonreí apenas. Supongo que sí. El silencio volvió. Luego, de nuevo, su voz. Llegaste tarde. Apreté los puños. Lo sé. ¿Y ahora qué vas a hacer? Miré al cielo. Gris. No lo sé. Mentira. Cerré los ojos. Voy a seguir. Eso no siempre es suficiente. Nunca lo es, respondí. Pero es lo único que tengo. Caminé un poco más. No pude salvarla. No, admitió Barry. Pero sigues aquí. ¿Eso importa? Importa más de lo que crees. Me detuve. Ella murió por una decisión, dije. Y el tiempo no hizo nada. El tiempo nunca hace nada, respondió. Solo observa. Entonces lo odio. Bienvenido al club. Solté una risa breve, amarga. Dime algo, pedí. Algo honesto. ¿Qué? ¿Alguna vez deja de doler? Hubo una pausa. No, dijo al final. Pero aprendes a correr con el peso. Miré mis manos. Ya no estaban manchadas de sangre. Pero lo sentía igual. Entonces correré, dije. Aunque duela. Eso es lo que ella hubiera querido. Tragué saliva. Sí, seguí caminando. Con el vacío. Con la culpa. Con la promesa silenciosa de no llegar tarde otra vez. Aunque el tiempo no estuviera de mi lado. Pasaron meses. No de esos meses que se sienten como transición. Meses pesados. Lentos. Donde cada día parecía una repetición cansada del anterior. Las hermanas no fueron al campamento. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabíamos por qué. Yo seguí moviéndome por la ciudad como Flash. No porque quisiera, sino porque quedarme quieto dolía más. Corrí entre calles que ya conocía de memoria. Detuve robos menores. Apagué incendios antes de que se volvieran tragedias. Llegué a tiempo casi siempre. Pero nunca era suficiente. Viajé. Fui a Ciudad Gótica. Bruce no dijo mucho. Nunca lo hace. Me miró, asintió lentamente y solo dijo. Lo siento. Eso fue todo. Y aún así lo entendí perfectamente. Después ayudé a Oliver en Star City. Flecha estaba más serio de lo normal. No deberías cargar esto solo, me dijo mientras observábamos la ciudad desde una azotea. No respondí. Ambos me dieron el pésame. A su manera. Ambos sabían que no había palabras que arreglaran nada. Y yo la extrañaba. Cada día. Había pasado ya casi un año desde el festival. Un año siendo, oficialmente, el tutor de las quintillizas. Al menos en papel. La realidad era distinta. Futaro seguía siendo su verdadero tutor. El que explicaba. El que corregía. El que se preocupaba por exámenes y calificaciones. Yo solo estaba ahí, sentado, callado.
Perdido. Durante las sesiones me quedaba al fondo, fingiendo leer algo, escuchando apenas. No estorbaba pero tampoco ayudaba. A veces me preguntaba por qué seguía yendo. La respuesta siempre era la misma. Nino. Con el tiempo, empecé a frecuentarla más. No fue planeado. No fue forzado. Simplemente pasó. Caminatas cortas. Charlas triviales. Silencios cómodos. No hablábamos de Itsuki todo el tiempo. Pero tampoco fingíamos que no existía. Nino había cambiado. Seguía siendo intensa, directa. Pero había una suavidad nueva en ella. Una tristeza que no explotaba, solo permanecía. Y yo encontraba algo de paz estando cerca. No como sustitución. Nunca como reemplazo. Sino como compañía en el duelo. Había días en los que me hablaba de cosas pequeñas. La escuela, una receta que intentó y salió mal, una discusión absurda con Ichika. Y había días en los que simplemente se sentaba a mi lado sin decir nada. Esos días eran los más difíciles y los más necesarios. A veces, mientras la escuchaba reír por algo simple, algo en mi pecho se apretaba. Culpa, miedo, confusión. ¿Tengo derecho a seguir adelante? No tenía respuesta. Solo sabía que no quería desaparecer de sus vidas. No otra vez. Durante las tutorías, Futarou me miraba de vez en cuando, no con reproche, con preocupación. Si necesitas tiempo, me dijo una vez, puedes tomártelo. Negué con la cabeza. No, respondí. Prefiero estar aquí, aunque no supiera exactamente para qué. Por las noches, cuando corría por la ciudad, pensaba en todo lo que había cambiado, en lo que se había roto, en lo que, quizá, estaba empezando a reconstruirse lentamente. No era felicidad. No todavía. Pero ya no era solo vacío. Y eso ya era algo. Tras unos días saldría a caminar con Nino. Nino y yo caminábamos sin rumbo claro. No era una cita. Nunca lo llamamos así. Las calles estaban tranquilas, demasiado para mi gusto. A veces el silencio era peor que las sirenas. Caminábamos sin rumbo fijo, como si elegir una dirección fuera demasiado esfuerzo. La ciudad seguía viva. Eso siempre me parecía una falta de respeto. Itsuki odiaba esto, caminar sin objetivo. Dijo Nino de pronto. Sonreí apenas. Decía que perder el tiempo era imperdonable. Y ahora míranos. Respondió. Haciendo exactamente eso. Se detuvo frente a una tienda cerrada. Las luces apagadas reflejaban nuestras siluetas cansadas. ¿Barry sigue soñando con ella? No respondí de inmediato. Sí, admití. Pero ya no es el disparo. Es lo cotidiano. Hablarle. Llegar tarde. Quejarse por tonterías. Nino bajó la mirada. Yo sueño que sigue aquí y cuando despierto siento culpa. Como si seguir respirando fuera una traición. No lo es, dije. Es sobrevivir. Me miró con ojos cansados, pero sinceros. ¿Y tú te lo permites? Negué con la cabeza. Nino dio un paso al frente y me abrazó. Sin prisa. Sin dramatismo. Solo firme. No tienes que cargar con todo solo. Susurró. No otra vez. Cerré los ojos. Gracias por quedarte. Siempre. Respondió. Aunque no sepamos cómo seguir. Nos separamos sin promesas. No las necesitábamos. Esa noche corrí. No para escapar. Para no detenerme. La Speed Force se sentía extraña. Rasposa. Como si algo estuviera arañando el flujo del tiempo. Entonces lo sentí. Frío. No físico. Temporal. Me detuve. El aire frente a mí se quebró. Apareció. No tenía rostro. No tenía forma estable. Era una silueta hecha de segundos rotos, parpadeando entre instantes que no deberían coexistir. No, susurré. Tú no deberías existir. Se movió. No corriendo. Saltando entre momentos. Corrí. El espectro me siguió atravesando edificios, calles, recuerdos. Donde yo llegaba, él ya estaba. Mi visión se llenó de imágenes superpuestas. Itsuki riendo, Itsuki cayendo, el festival, fuego artificiales. Fuera de mi cabeza. Grité. Extendió algo parecido a un brazo. Sentí que me arrancaba tiempo. No energía. Tiempo. Aceleré todo lo que pude y abrí un portal improvisado. Star Labs. Caí rodando dentro del hangar. El espectro chocó contra el umbral y desapareció. Barry. Gritó Caitlin. ¿Qué pasó? Me apoyé en mis rodillas, jadeando. Algo me siguió, dije. No era un velocista. Cisco se acercó con cautela. ¿Genial anomalía temporal? Algo peor, respondí. Huellas apareció empujando su silla metálica. Interesante, dijo. Describe exactamente lo que viste, Alex. Asentí y empecé a hablar. Cada detalle. Cada sensación.
Alex interrumpió Wells, dime, ¿en qué punto exacto empezó a manifestarse? El mundo se detuvo. ¿Qué dijiste? ¿Que en qué punto empezó? Repitió. Negué lentamente. No. Dijiste mi nombre. Cisco levantó una ceja. Sí, Barry. No ese, respondí sin apartar la mirada de Wells. Me llamaste Alex. Silencio absoluto. Caitlin frunció el ceño. Barry, nadie aquí. Exacto, la interrumpí. Nadie aquí sabe ese nombre. Miré a Wells. Explícalo. ¿Estás bajo mucho estrés? Respondió. El duelo puede provocar confusiones, no me psicoanalices. Grité. La Speed Force chisporroteó a mi alrededor. Solo hay una forma de que sepas ese nombre, continué. Una sola. Wells retrocedió apenas. Barry, no me llames así ahora. Rugí. ¿Quién eres? Su expresión cambió. Cálculo. Estás forzando una conclusión peligrosa, dijo. No estás pensando con claridad. Corrí. Lo estampé contra la pared. Las alarmas se activaron. Barry, detente. Gritó Caitlin. Wells levantó una mano y me lanzó contra el suelo con una descarga invisible. No quería esto, dijo. Entonces dime la verdad, gruñí, levantándome. ¿Quién demonios eres? Wells me observó. Y sonrió. Se movió antes de que pudiera reaccionar. No corrió. No vibró. Simplemente estaba donde yo iba a estar. Cada golpe suyo anticipaba el mío. Cada intento terminaba conmigo estrellado contra algo. Sigues siendo predecible, dijo. Incluso ahora. Corrí de frente. Error. Me golpeó en el pecho. El aire abandonó mis pulmones. ¿El dolor te vuelve lento? Continuó. Me levanté otra vez. Siempre lo hago. Intenté rodearlo. Fallé. Me detuvo con una mano en el pecho. Todavía no, susurró. La descarga recorrió mi cuerpo como fuego helado. Caí. No pude moverme. Wells se alejó lentamente. Descansa, Barry, dijo. El tiempo aún no ha terminado contigo. Y se fue. Yo me quedé ahí, derrotado, con una certeza aterradora. Me costó levantarme, no por el golpe, por lo que significaba. Caitlin fue la primera en llegar a mi lado. Se arrodilló, revisándome con manos firmes pero temblorosas. Barry, no te muevas todavía. Estoy bien, mentí. Cisco estaba de pie, mirando hacia el pasillo por donde Wells se había ido. Eso no fue normal, dijo. Nada de eso fue normal. Me apoyé en el suelo y levanté la vista justo a tiempo. Wells avanzaba por el corredor principal, lento, demasiado tranquilo. No va a huir, murmuré. Sabe que no puedo seguirlo. Barry, Preguntó Caitlin. Mírenlo, dije. Wells llegó al extremo del pasillo. Se detuvo un segundo, como si supiera exactamente dónde estábamos. Como si quisiera que lo viéramos. Luego corrió, no como yo, no como ningún velocista que hubiéramos visto antes. Una estela amarilla rasgó el aire tras de él, iluminando el pasillo por una fracción de segundo. El sonido fue distinto, más agudo, más cruel. El tiempo pareció encogerse alrededor de su movimiento. El pasillo quedó vacío. Silencio absoluto. Cisco fue el primero en hablar. No, susurró. No, Caitlin se llevó una mano a la boca. Eso no era posible. Me quedé mirando el lugar donde había estado Wells. Sí lo era, dije. Siempre lo fue. Cisco empezó a caminar de un lado a otro, gesticulando. Estela amarilla, dijo. Velocidad fuera de rango. Aparición y desaparición sin distorsión visible estándar. Eso no es Speed Force normal. Es lo opuesto, dijo Caitlin en voz baja. Reverse Flash. La palabra cayó pesada. Cisco me miró. Barry, ¿estás seguro? Me llamó por un nombre que nadie aquí conoce, respondí. Sabía cosas. Demasiadas. Caitlin cerró los ojos un instante. entonces todo encaja. Snart, Rory, añadió Cisco. La tecnología. Las anomalías. Ninguno habló durante unos segundos. Nos estuvo observando todo este tiempo, dijo Caitlin. Viviendo aquí. Aprendiendo. Esperando, corregí. Cisco dejó de caminar. Barry, si él es quien creemos, entonces no solo quiere matarme, dije. Quiere que falle. Miré mis manos. Todavía temblaban. Y sabe exactamente cómo hacerlo. Caitlin se levantó. Entonces no puedes enfrentarlo solo. No, admití. Pero tampoco puedo correr sin saber a dónde. Cisco respiró hondo. Bueno, dijo. Supongo que oficialmente tenemos un némesis temporal infiltrado en casa. Forcé una sonrisa que no llegó a mis ojos. Siempre quise uno, murmuré. El silencio volvió. Pero esta vez no era vacío. Era miedo. El tipo que nos había dado refugio, que nos había guiado. Acababa de correr con una estela amarilla. Y eso solo podía significar una cosa. Él es quien estuvo detrás de la muerte de Itsuki.
El aniversario llegó sin pedir permiso. No hubo recordatorios en el calendario. No hubo avisos del mundo. Solo desperté con esa presión en el pecho que ya conocía demasiado bien. Un año. Un año desde que Itsuki murió. Desde que el tiempo decidió no ceder, sin importar cuántas veces yo hubiera corrido contra él. Me vestí despacio. No el traje. Ropa normal. Como si intentar parecer humano pudiera ayudarme a sentirme uno. Sabía algo que antes no sabía. Sabía quién había movido las piezas. Sabía que el responsable último no había sido un criminal común, ni una bala perdida, ni el caos inevitable. Había sido él, el Flash reverso. Y aún así su presencia aquí era culpa mía. Si yo no hubiera alterado la línea temporal. Si yo no hubiera corrido donde no debía. Si yo no hubiera existido aquí. Nada de esto habría pasado. El cementerio estaba silencioso. No vacío. Silencioso de verdad. Como si incluso el viento supiera comportarse. Las hermanas ya estaban ahí, y Nino, de negro, sin exagerar. Sin maquillaje innecesario. Con los ojos cansados, pero firmes. No dijo nada cuando me acerqué. Solo me miró, como si ya supiera que ese día las palabras iban a pesar más que nunca. Me detuve frente a la lápida. Itsuki Nakano. Apreté los puños. Lo siento, murmuré. Otra vez. No supe cuánto tiempo pasó antes de que Nino se acercara. Barry, Dijo en voz baja. ¿te quieres sentar? Asentí. Nos alejamos un poco, lo suficiente para que el mundo no escuchara. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era denso. Hay algo que tengo que decirte, dije finalmente. Nino no interrumpió. Yo ya sé quién fue, continué. Sé quién causó todo esto. Ella frunció el ceño. Nino me miró con atención, sin juzgar. Barry, Alteré cosas, confesé. Pequeñas. Grandes. Sin querer. Y cada cambio fue como tirar una piedra al agua. Él vino siguiendo esas ondas. La voz empezó a romperse. Si yo no hubiera estado aquí, Itsuki, no pude terminar. Las lágrimas salieron sin pedir permiso. No como antes, no explosivas. Pesadas. Culposas. Todo es mi culpa, dije. Cada segundo. Cada consecuencia. Yo traje al monstruo que la mató. Nino se levantó de golpe. no te atrevas a cargar con todo eso tú solo. La miré, sorprendido por la fuerza en su voz. A veces me gustaría regresar en el tiempo y pasar más tiempo con ella. Decirle más cosas. Pelear menos. Reír más. Nino apretó los labios. Pero sé que no puedo hacerlo. La miré. Yo sí puedo, susurré. Y aún así no pude salvarla. Si pudiera volver lo haría diferente. Claro que lo harías, dijo. Todos lo haríamos. Guardó silencio un segundo y luego habló con una suavidad inesperada. Barry, mi madre me enseñó una oración cuando era pequeña. La miré. Creo que es algo que a ti te podría servir ahora mismo. Respiro hondo. Acepta las cosas que no puedes cambiar, ten el valor de cambiar las que sí puedes y busca la sabiduría para reconocer la diferencia. Las palabras se quedaron suspendidas entre nosotros. Algo en mi pecho cedió. Yo no sé reconocerla, admití. Siempre creo que puedo cambiarlo todo. Y ese es tu don, pero también tu carga. Nino se acercó un paso más. Itsuki no querría que vivieras atrapado en esto. ¿Cómo lo sabes? Pregunté. Sonrió con tristeza. Porque te conocía. Y porque te hubiera regañado por intentar cargar con el mundo solo. Solté una risa rota. Sí lo habría hecho. Nos quedamos ahí, compartiendo el silencio. Luego, sin decir nada más, Nino se inclinó ligeramente y me dio un beso suave en la mejilla. No fue impulsivo. No fue romántico. Fue cálido. De esos gestos que no piden nada a cambio. Se apartó enseguida, como si no quisiera incomodarme. No estás solo, dijo. Aunque a veces lo parezca. Asentí, incapaz de hablar. Mientras la veía alejarse, entendía algo que no había querido aceptar. El tiempo no podía devolverme a Itsuki. Pero tal vez todavía podía enseñarme a vivir con su ausencia. Y esa idea me asustó tanto como me dio esperanza. Sin embargo, hay algo que deben saber. El tiempo no es una línea. Eso es lo primero que aprendí. Nos gusta dibujarlo así porque nos tranquiliza. Porque pensar que todo avanza en una sola dirección nos hace creer que no tenemos elección. Pero el tiempo no avanza. El tiempo responde. Cada segundo es una pregunta. Cada decisión, una herida. Itsuki entendía eso mejor que yo. No hablaba de paradojas ni de velocidades imposibles.
Hablaba de instantes, de llegar tarde, de perder un tren, de sonreír aunque el día fuera horrible. Recuerdo su voz llamándome cuando me distraía. Recuerdo cómo fruncía el ceño cuando intentaba huir de una conversación. Recuerdo cómo me miraba como si supiera que yo siempre estaba pensando en otro lugar. El tiempo con ella nunca fue largo, pero fue real. Viajar en el tiempo es fácil para mí. Es correr lo suficientemente rápido y dejar que el mundo se vuelva borroso. Es atravesar recuerdos como si fueran calles. Es mirar el pasado sin tocarlo. Retroceder es distinto. Retroceder es negarse a aceptar una pérdida. Es rechazar una consecuencia. Es decirle al universo que se equivocó. Y yo he hecho eso demasiadas veces. Cada vez que corrí creyendo que podía arreglarlo todo el tiempo cobró algo a cambio. Siempre lo hace. Itsuki fue ese precio. O eso me dije para poder seguir respirando. Pero hoy entendí algo más cruel. El tiempo no me quitó a Itsuki. Yo la solté. Cuando creí que podía controlarlo todo. Cuando pensé que ser más rápido era suficiente. Cuando confundí salvar con corregir. A veces me pregunto si ella sabía cómo terminaría todo. Sí, de alguna forma, aceptó su lugar en este punto fijo del universo. Si lo hizo entonces fallé incluso en respetar eso. No quiero viajar. No quiero observar. No quiero aprender otra lección que ya conozco. Quiero volver. Quiero un mundo donde no tenga que aceptar esto. Un mundo donde su risa no sea un recuerdo. Un mundo donde el tiempo, por una vez me escuche. Dicen que el tiempo no se rompe. Mienten. El tiempo se dobla. Se resiste. Y cuando alguien corre lo suficientemente desesperado se quiebra. Cerré los ojos. Y corrí. Quizá no sea todo perfecto, quizá no todos seamos los mismos, pero debo intentarlo por más que escuche la voz de Barry en mi cabeza pidiéndome que no haga esto, debo hacerlo. Todo esto comenzó conmigo así que debo cambiar esto. Esto es algo que puedo cambiar y tengo el valor de hacerlo. Te volveré a ver, Itsuki.